Esta es la 13ª lección del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 5 del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, y vamos a notar que siempre estamos en el cielo. Juan ha sido traspuesto al cielo en el día del Señor. Él es tipo del arrebatamiento de la iglesia. Y en el capítulo 4 vimos que Juan se encuentra en la presencia del Señor. Él está delante del trono de Dios y vimos toda la actividad y todos los objetos y personajes alrededor del trono. Y siempre estamos en esta escena, y vamos a comenzar aquí en el capítulo 5 con el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Quién es digno? Primero tenemos un rollo celestial, un rollo que Juan ve en el cielo. La palabra griega es biblian, que es la misma palabra que nos da la palabra Biblia, pero no tiene ningún significado especial esa palabra, porque en realidad es la palabra común que se empleaba para decir rollo. Ahora, hay muchas ideas en cuanto a la identidad de este rollo sellado, este libro que tiene 7 sellos. Algunos han dicho que posiblemente sea la Biblia, pero la Biblia no es un libro sellado. Al contrario, es un libro abierto. Cierto que hay porciones de la Biblia selladas, como Daniel, pero en sí la Biblia es un libro abierto. Este libro está en la mano de Dios y dice que está escrito por dentro y por fuera, es decir, los dos lados de la página. Implica un contenido extenso e importante. Pero como digo, no es un libro como decimos nosotros, porque en realidad nosotros los cristianos inventamos libros. En vez de llevar un montón de rollos, los primeros cristianos llegaron a tener la costumbre de formar todos los libros de la Biblia en una cosa que nosotros llamamos un libro, pero antes se llamaban rollos. Y lo que estamos viendo acá es un rollo, mejor dicho. De nuevo tenemos que recordar el vocabulario que usa Juan, un vocabulario del primer siglo. Es un rollo que tiene 7 sellos. Y la idea es que este rollo hay que abrirlo sello por sello. Así que no vamos a pensar en un libro con 7 sellos. A veces las Biblias tienen estas cosas acá para representar los 7 sellos. Pero la verdad se trata de un rollo. Este rollo tiene 7 sellos. Y al estar quitando esta hoja, poco a poco encontramos otro sello. Tenemos que quitarlo para seguir abriendo este rollo. Esta es la idea. Un rollo así, con 7 sellos, implica testamentos o documentos legales. Porque en aquel entonces los documentos legales o los testamentos formales fueron escritos de esta forma. Entonces, voy a decirles cuál es la idea que tengo en cuanto a este rollo. No creo que sea necesariamente la Biblia en sí, porque, como repito, la Biblia no es un libro sellado. Nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos mirar la Biblia. Yo pregunto si este rollo podría ser la escritura de la propiedad de la tierra. Y les voy a explicar por qué así lo pienso.
Vamos a buscar Levítico capítulo 25, versículo 23, para ver el sistema que Dios puso para cuestiones de la propiedad de terreno. En Levítico capítulo 25, versículo 23, Levítico 25, 23, Dios dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Ahora, a través de toda la Biblia encontramos este tema, esta idea, esta verdad. La tierra es netamente propiedad de Dios. Y cualquiera aquí en la tierra que tiene uso de un terreno, tiene un uso temporal, porque Dios es el dueño del mundo. Y es cierto que la tierra puede pasar de una persona a otra, pero no por perpetuidad, porque Dios es el dueño de la tierra. Y sigue diciendo aquí en versículo 23, dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ahora, es largo explicar todo el sistema, pero según los judíos, si tú tienes una propiedad y por causa de pobreza o cualquier cosa tienes que vender esta propiedad, entonces tú haces un rollo sellado, a veces con hasta 7 sellos, es un documento formal. Y así esta propiedad pasa de una persona a otra. Sin embargo, para mantener las fronteras entre las diversas tribus, porque cada tribu entonces tenía su propia posesión dentro de la tierra prometida, y para evitar que los danitas, por ejemplo, estén comprando siempre la tierra de los benjamitas y de repente la tierra de Benjamín pertenece a Dan, entonces cada 50 años, en el año del jubileo, la tierra había de regresar a los tribus o a las personas, digamos, originales que tenían esta tierra dentro de su propiedad. Ahora, como digo, últimamente, o decir en el caso final, Dios es el dueño de la tierra. Pero para mantener el orden, para mantener estas fronteras, uno podría vender su terreno, pero la persona que está comprando el terreno entonces calcula cuántos años faltan para el año de jubileo, y esto afecta el precio. Si quedan tan solo 3 años antes del año de jubileo, obviamente el terreno no vale tanto. Si faltan 45 años, entonces el terreno vale más. Pero durante este tiempo, la única forma de, digamos, recuperar este terreno sería en el caso de un pariente cercano que tuviera el dinero de cancelar la deuda sobre esta propiedad y entonces así volver la propiedad a la persona que tenía esta propiedad originalmente. Ahora, esta acción, como digo, fue testificada por un rollo de 7 sellos. Había un original y también una copia. Y solo el Redentor capaz de redimir la herencia podría abrir estos sellos. Entonces, si yo tengo una deuda para contigo y yo te vendo entonces mi propiedad, vamos a testificar esta acción por medio de este rollo de 7 sellos. Ahora, nadie puede abrir este rollo de 7 sellos, menos el Redentor, el pariente cercano mío que quisiera rescatarme, que quisiera cancelar mi deuda y devolverme mi propiedad. Él es el único digno de abrir este libro de 7 sellos. Ahora, podemos ver un ejemplo de este proceso en Jeremías capítulo 32.
Jeremías capítulo 32 y el versículo 9 es donde vamos a comenzar. Básicamente les cuento la historia. Jeremías está encarcelado y los babilonios están a la misma puerta de Jerusalén. Y estando en la cárcel, Dios le dice a Jeremías comprar un terreno. Y Jeremías, muy obediente, lo hace. Luego le pregunta al Señor, y Señor, no entiendo. Me has dicho comprar este terreno y lo he hecho, pero pregunto por qué. Porque yo soy ya anciano, estoy encarcelado, los babilonios están a la puerta y tú me has dicho que vamos a estar en la cautividad 70 años y seguramente yo no voy a sobrevivir este tiempo. ¿Por qué me has dicho comprar este terreno? ¿Para qué me sirve? Y el Señor entonces le explica a Jeremías, un día tú vas a volver a esta tierra. Es decir, al venir el Mesías, en el día de la resurrección, Jeremías, tú vas a volver acá y tú tendrás este terreno. Pero vamos a ver el proceso aquí en versículo 9. Y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot. Y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé. Y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anamel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. En otras palabras, se trata de una transacción muy formal, muy responsable, y todo se hace con este rollo de 7 sellos, con el original y también la copia. Pero ahora, desde este punto en adelante, nadie puede abrir este rollo de 7 sellos, menos el Redentor, el pariente cercano que quisiera redimir esta tierra. Ahora, ¿qué está pasando aquí entonces en el libro del Apocalipsis? Hermanos, el título de la tierra fue dado al hombre, es decir, que Dios le dio derecho para ocupar esta tierra. Dios es el dueño, ¿verdad? Pero Dios le dio al hombre el derecho a la tierra. La tierra fue la propiedad de Adán porque Dios se la regaló. Sin embargo, a causa del pecado, por la deuda del pecado, la tierra se pasó a Satanás. Satanás ahora es el dueño de la tierra, o es decir, quien ocupa la tierra. La tierra, tarde o temprano, tiene que volver a Dios. ¿Cuándo? En el año del jubileo, es decir, en el milenio, porque es tipo del milenio. Entonces, en el reino, Dios va a reclamar su tierra. Pero mientras tanto, el hombre perdió su derecho de propiedad aquí en la tierra. Y por causa de su pecado, la tierra se pasó al mismo diablo. Él es el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo. Cuando Satanás estaba tentando al Señor Jesucristo en el desierto, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo al Señor, todo esto es mío. Y si tú quieres adorarme, te lo doy. Y el Señor jamás cuestionó lo que dijo el diablo, porque era cierto, era muy cierto. Ahora, el rollo original, con sus 7 sellos, todavía tiene que estar en la mano de Dios en el cielo. Es decir, Él siempre retiene el original, como el gran juez.
Y entonces, lo que está pasando aquí en la tribulación es el hecho de que Dios está reclamando de nuevo la tierra de las manos del diablo. En Romanos capítulo 8, Pablo nos explica lo que está pasando. Romanos capítulo 8, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación de Dios ha sido afectada por el pecado del hombre, porque la propiedad se le pasó a Satanás. Pero ahora el Redentor, el pariente cercano de nosotros, quiere tomar este libro con sus 7 sellos para cancelar nuestra deuda y así tomar de nuevo lo que a él le corresponde, su creación. Así que para mí la mejor explicación de este libro es ver este libro, este sello, este rollo, digo, con 7 sellos, como este rollo del derecho de propiedad. Ahora, el dilema que se nos presenta aquí en Apocalipsis capítulo 5, en estos versículos, es que no se hallaba ninguno digno de abrir el rollo, de hacer esta obra de redención. Aquí en Apocalipsis capítulo 5, otra vez, dice versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este ángel fuerte solo se menciona aquí y 2 veces más en Apocalipsis capítulo 10, el versículo primero, Apocalipsis 10:1 y Apocalipsis 18:21. Posiblemente se trata de Gabriel, porque es el otro ángel específicamente nombrado en la Biblia, aparte de Miguel, el arcángel. Pensamos que Gabriel también tiene el mismo rango. Posiblemente se trata de Gabriel. La verdad es que nadie sabe ni puede saber. Ahora, en el versículo 4 podemos ver el llanto de Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, Juan no llora de curiosidad, llora porque no se hallaba a ninguno para la redención de la tierra. Es decir, si entendemos cuál es este rollo, este libro con sus 7 sellos, si entendemos que en realidad es el rollo del derecho de la propiedad de la tierra, entonces con mucha razón Juan llora, no porque tiene ansiedad para ver lo que está dentro, no es por curiosidad, sino porque Juan entiende el significado de este rollo y entiende que si no hay ninguno digno de abrir este rollo, la tierra queda en manos del diablo. Es el mismo llanto del pueblo de Dios de todos los siglos, el mismo llanto de Adán y Eva a causa de su pecado, el mismo llanto de Jeremías, el profeta que tiene fama de llorar mucho por su corazón quebrantado a causa del pecado de su pueblo. Jesús lloró en la muerte de Lázaro, porque la muerte no es normal, no es parte del plan original del Señor. La muerte es a causa del pecado, y nuestro llanto hoy en día es a causa del pecado. Fíjense, todo llanto hoy en día es a causa del pecado. El pecado y sus consecuencias nos hace llorar.
Es parte de la maldición del pecado sobre la creación. En realidad, cada hombre inconverso, aunque no sabe lo que está haciendo, llora porque está esperando a alguien digno de redimir la tierra de esta maldición de pecado. Pero gracias al Señor, cuando llegamos al versículo 5, vemos que el Cordero sí es digno. Versículos 5 al 7. El Cordero es digno. La segunda división principal. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, lo que estamos viendo, esta escena que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 5, es algo muy parecido a lo que podemos ver en Daniel capítulo 7, los versículos 13 al 14. Daniel capítulo 7, los versículos 13 al 14. Algo muy parecido. Les voy a leer lo que profetizó Daniel. Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Otra vez con las nubes del cielo, que vino hasta el anciano de días. Ni estamos hablando de la atmósfera, estamos hablando de una escena en el cielo. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, de nuevo en Apocalipsis capítulo 5, en este pasaje podemos ver 5 características del Cordero, del Señor Jesucristo. 5 características. Primero, dice que Él es el león de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Se refiere a una profecía que encontramos en Génesis capítulo 49. Génesis 49, versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Por supuesto, uno de los pasajes más famosos en el Antiguo Testamento cuando se trata de profecías mesiánicas. Y aquí el Señor Jesucristo se presenta como león de Judá, muy diferente que el león que encontramos en la profecía sobre Dan, un león asociado con la serpiente. Pero este león es uno que viene para reinar. Y así que en este pasaje, en Apocalipsis capítulo 5, podemos ver el cumplimiento de esta profecía. Él es el león de la tribu de Judá. Judá, por supuesto, es la tribu de la cual vino el Señor Jesucristo. También podemos ver aquí en Apocalipsis capítulo 5 que Él es la raíz de David. Él es la raíz de David. Hay varias referencias en el Antiguo Testamento, pero la referencia principal se encuentra en Isaías capítulo 11, el primer versículo.
Isaías capítulo 11, el versículo 1. Saldrá una vara del trono de Isaí, es decir, padre de David, y un vástago retornará de sus raíces. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Y otras referencias más hay en el Antiguo Testamento en cuanto a la raíz de David. Además, se presenta aquí en Apocalipsis capítulo 5 como un cordero, como inmolado, siempre llevando, es decir, las señales de su muerte en sus manos, sus pies y su costado. Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Una contradicción? ¿Es león o es cordero? Pues por supuesto no hay ninguna contradicción, es ambas cosas. Como siempre, es imposible representar la totalidad de la esencia del Señor Jesucristo por medio de una sola figura o por medio de un solo nombre. Aquí vemos un cuadro de Cristo en sus dos venidas. Él vino la primera vez como cordero, con el propósito de morir en nuestro lugar. Viene la segunda vez como el león de la tribu de Judá para reinar. Sin embargo, vamos a ver que el cordero es mencionado 28 veces en el libro del Apocalipsis para hacer énfasis en el hecho de que Él es el mismo que vino la primera vez. El que viene para reinar es el mismo cordero humilde que murió en la cruz. Ahora viene con ira, ahora viene como león de la tribu de Judá, pero es el mismo cordero de antes. En Primera de Pedro, el primer capítulo, versículo 18, Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por supuesto, no hay ninguna duda en cuanto a la identidad de este cordero. Además, en Apocalipsis capítulo 5, en cuarto lugar, dice que tiene 7 cuernos. Tiene 7 cuernos. En los tiempos bíblicos, la figura del cuerno simbolizaba gran poder y autoridad. Por ejemplo, Zacarías 1:18. El profeta Zacarías, primer capítulo, versículo 18. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén, es decir, las autoridades sobre ellos. Los cuernos en la Biblia representan autoridad. Otro ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, el versículo 14. Es una profecía del Mesías, lo mismo que vimos hace poco, pero ahora vamos a señalar otra cosa. Dice en versículo 14, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Este dominio en la escena de Daniel es representado por los cuernos en la escena del Apocalipsis capítulo 5, es decir, las dos profecías tratan del mismo evento. Daniel nos da una información
Juan nos da otra información, es la misma escena, el mismo evento. La autoridad, el poder, el dominio de Daniel capítulo 7 es lo que es representado por los cuernos que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 5. Y por supuesto, según Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús dijo: toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Él tiene toda potestad. Así que tiene 7 cuernos, 7, el número de cumplimiento. Él tiene dominio total, completo, perfecto. Él tiene autoridad completa. Él es autoridad, representada por 7 cuernos, el número completo. Además, una característica más se menciona aquí en Apocalipsis 5. Tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. De nuevo, no hay ninguna duda en cuanto a su identidad. Estos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Y ya varias veces hemos comentado sobre estos 7 espíritus, hablando de las 7 funciones del Espíritu Santo, según Isaías el capítulo 11, el versículo 1 y también el 2. Pero estos 7 ojos, número completo, hablan de su omnisciencia. Todo lo ve. 7 ojos, todo lo ve. Y no es la única vez que esta figura aparece en la Biblia tampoco, porque en Zacarías capítulo 4, vemos la misma figura. Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Los mismos 7 ojos de Dios. Otra vez en Zacarías 3:9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Así que podemos entender todo el simbolismo que encontramos aquí en el capítulo 5 por comparar la Escritura con la Escritura. Cualquiera que ha leído el Antiguo Testamento, que entiende bien el Antiguo Testamento, no tendrá ninguna dificultad en ubicar estos símbolos, estas figuras, aquí hablando del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 5. Así que 5 características se mencionan en cuanto a este Cordero. Y por eso, en versículo 8 del Apocalipsis capítulo 5, vemos que el coro celestial canta. Dice en versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora aquí podemos ver el cumplimiento de Isaías capítulo 42 versículos 9 y 10. Isaías capítulo 42 versículo 9. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico,
su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, etcétera. Y sigue Isaías hablando del gran canto a causa de las nuevas cosas que hace el Cordero. Así que estamos entrando en un tiempo clave de la historia, del plan de Dios, aquí en este lugar en Isaías capítulo 5. Dice aquí en versículo 8 que las copas de oro son copas llenas de las oraciones de los santos. Ahora vaya, qué cosa, copas llenas de las oraciones de los santos. Vamos a buscar el Salmo 141, versículo 2. El Salmo 141, el versículo 2. Suba mi oración, dice David, delante de ti como el incienso. Por eso en el Antiguo Testamento, en Levítico, bajo el sistema legal de los judíos, la ley de Moisés, el incienso representa, simboliza las oraciones de los santos. Digo los creyentes, no los santos, por supuesto, en el sentido católico romano. Pero aquí podemos ver las oraciones de los santos subiendo a la presencia del Señor como el incienso. Y a través de todos estos siglos, desde los días de Cristo, cada santo que ha orado, Señor, que venga tu reino, según la oración modera que el Señor Jesucristo nos dio en la oración, o digo en el sermón del monte, cada vez que hemos orado, venga tu reino, estas oraciones han subido como incienso. Y por eso que Dios tiene unas copas de oro delante de su trono. Y ahora lo que está pasando, Dios está listo, por fin, para contestar estas oraciones. Dios contesta las oraciones. Y cada uno de nosotros, juntamente con todos los santos de todos los tiempos, quienes hemos orado, venga tu reino, ahora sí. Ahora sí. A veces Dios no contesta nuestras oraciones durante nuestra vida terrenal. En Hebreos capítulo 11, una de las características de los héroes de la fe es el hecho que ninguno de ellos vio la promesa de Dios. Por eso son héroes de la fe, porque sus oraciones en gran parte se contestaron después de su muerte. Qué cosa saber que nosotros también tenemos oraciones que no serán contestadas hasta después de nuestra muerte física. Nos da otra perspectiva en cuanto al tiempo. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué no? Dios no conoce límites de tiempo. Lo importante es que se haga su voluntad. Y por eso temo que muchas veces oramos con motivos egoístas y no porque buscamos sinceramente la voluntad de Él. Si buscamos la voluntad de Él, ¿qué nos importa cuándo? Si es la voluntad de Él. ¿De veras qué queremos? No, es que yo quiero una obra para el Señor. Bueno, posiblemente lo que el Señor quiere es que tú pongas la semilla y que después de tu muerte viene otro para la cosecha. No, es que yo quisiera. Ahí está el problema. Problema de motivos. ¿Qué quieres? ¿Que la voluntad de Dios sea hecha o que tú recibas la gloria? Si el asunto básico es la voluntad de Dios, entonces el tiempo nada tiene que ver. Pero habrá oraciones contestadas
después de nuestra muerte. El gran inglés Jorge Müller, que tenía tanta fama en la oración, cuando murió, siempre tenía en su lista de oración nombres de 5 personas, quienes todavía no habían recibido al Señor Jesucristo. Y este señor que tenía ese don de recibir la contestación específica de cada oración, algunos decían, ¿y qué pasó? Pero dentro de pocos años de su muerte, cada una de las 5 personas habían aceptado al Señor Jesucristo. Es decir, que estas oraciones se contestaron después de su muerte. ¿Y qué? No importa. Aquí tenemos un buen ejemplo. Versículo 9, otra vez en Apocalipsis capítulo 5, tenemos una tremenda aplicación misionera y desafío. Aquí en versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cuando Juan llega al cielo, ve santos de todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas. Pero ¿qué estás haciendo tú para hacer que esto sea una realidad? ¿Por qué es digno? Dice, porque tú fuiste inmolado. Y dice en versículo 10, o dice también versículo 9, porque con su sangre nos ha redimido. Y además dice en versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nosotros tendremos el gozo de participar en su reino como reyes y sacerdotes. Vamos a reinar sobre la tierra con Cristo Jesús. No voy a decir mucho en este momento porque este tema lo vamos a tocar detalladamente en otra ocasión. Cuando llegamos a los capítulos 21 y 22, vamos a ver otra perspectiva de la eternidad. Y como repito, vamos a ver que el cielo no es lo que nos han dicho, lo que siempre hemos pensado. Vamos a ver que la eternidad es tan real como la realidad que estamos viviendo ahora. Que no es eso de estar flotando en las nubecitas y con las alitas y con mi perro favorito, ¿verdad? Y todas las imágenes que se meten en la mente de uno, ahí cantando y cantando y cantando, y sinceramente a veces personas pensantes dicen, ¿y esta es la eternidad, estar ahí sentado cantando? Pues no, habrá canto, claro que sí, habrá alabanza, habrá júbilo, pero habrá también mucho más. Y nosotros vamos a ser administradores, reyes, sacerdotes de Él, para extender su reino por todo el universo que no tiene límites. Y de nuevo estaremos en Génesis capítulo 1, pero esta vez sin pecado. Y vamos a ver no tan solo la tierra poblada con una gente para adorar al Señor, sino que vamos a ver todo el universo poblado
por una gente que quisiera alabar al Señor. Y nosotros seremos los administradores de esta gran actividad. Es algo de veras impresionante y emocionante lo que vamos a ver, pero eso al llegar a los capítulos 22 y 23. Lástima. Ahora, versículo 11. Versículo 11. ¿De qué es digno este Cordero? Pues dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Imagínense, millones de millones. Más ángeles, más habitantes que hay en el DF, imagínense. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, de nuevo, tan solo quiero señalar estas palabras en versículo 11: miré y oí. 44 veces en el libro del Apocalipsis Juan dice que vio algo. 27 veces dice que oyó algo. Y eso menciono porque de nuevo quisiera hacer hincapié en el hecho de que Juan está viendo y oyendo algo real. Es algo palpable lo que Juan está experimentando. Es digno de poder. Cristo es el poder de Dios. Así dice claramente 1 Corintios 1:24, que Cristo es poder de Dios. 1 Corintios 1:24. Es además digno de riquezas. Según 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Y por supuesto también Filipenses capítulo 2. Se hizo pobre por nosotros. Se hizo pobre por nosotros, con el propósito, según Efesios 3:8, que tuviéramos nosotros las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Él es capaz de satisfacer nuestras necesidades, y por eso Él es digno de riquezas, es digno de sabiduría. El mismo versículo en 1 Corintios 1:24 nos dice que Él es sabiduría, la sabiduría de Dios. Él es digno de fortaleza. Ha conquistado a Satanás, la muerte y al pecado. Es digno de honra. Filipenses 2 dice que toda lengua confesará que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Además es digno de gloria. Juan 1:14, ahí en el principio del Evangelio según Juan 1:14, Juan dijo: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y además dice, por último, en versículo 12, que es digno de alabanza. Él la acepta, porque Él es Dios. Si Cristo no fuera Dios, no podría recibir nuestra alabanza. Cristo jamás rehúsa la alabanza. Si quieres otra prueba de por qué Cristo es divino, una prueba irrefutable es el hecho de que Cristo aceptó siempre la alabanza de los hombres. Que la Biblia dice, solo le corresponde a Dios.
Y si Cristo aceptó la alabanza de los hombres, y si Cristo no era Dios, no es buen hombre, no es buen maestro, no es buen profeta, es engañador, estafador. Así que el mero hecho de recibir alabanza es otro testimonio de su deidad. La conclusión de este capítulo es algo digno de muchos sermones. No es tan difícil de entender. Es el momento de triunfo, cuando dice en versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Lo que hemos visto acá es la escena delante del trono de Dios. La primera cosa que Juan ve al entrar en la presencia de Dios. Pero ahora Dios está listo para derramar no su sangre, sino su ira sobre la tierra y acabar de una vez con el problema del pecado. Dios, en su gran paciencia, por su misericordia y su amor, ha esperado y esperado, y al hombre le ha dado una y otra oportunidad. Pero viene un día cuando Dios dirá: hasta aquí no más. Y en medio de alabanzas, en medio de cantos celestiales, con los querubines, con los ancianos, con todos los santos de todas las edades, Dios estará listo por fin reclamar la tierra. Se presentará delante del trono el Cordero, el león de la tribu de Judá, para reclamar lo que es suyo. Y ahora en el capítulo 6 vamos a ver lo que sucede, porque se puede decir que aquí en el capítulo 6 vamos a entrar propiamente en lo que se trata de la tribulación. Unos 5 minutos, por favor.